Sí, ya, ahora estamos grabando. Bueno, esta ayudantía es más o menos corta, solamente vamos a ver series, que es lo que no alcanzamos a ver la ayudantía pasada, que vimos solamente sucesiones para su control, y el tema de volumen de sólidos de revolución. Para la próxima ayudantía, que me parece que es la última, a menos que hagamos alguna extra o algo así, vamos a ver lo que queda, que es áreas de sólidos de revolución, los centroides, teorema de Pappus y lo que es series condicionalmente convergentes y serie de Taylor o series de potencia. Si es que alcanzamos, podemos meter un ejercicio de convergencia condicional hoy día. Vale, empecemos. Antes que nada, hay dos métodos, bueno, mencionar primero los dos métodos de los dos métodos principales para calcular volúmenes. Okay, me mandaron una cosa acá. Ahora sí, ya. Entonces, hay un método que es el método de los discos y está el método de los cilindros. Normalmente, la verdad no me acuerdo muy bien cuándo se usaba cada uno. Hay veces en las que, eso sí, hay veces en las que no se puede aplicar discos. Cilindro es el más versátil de los dos métodos. El de discos, ¿en qué consiste? Por ejemplo, si tenemos una función, una cosa así, tenemos una función f de x y tenemos una, no, vamos a ponerle mejor r mayúscula de x y r minúscula de x entre a y b, y queremos hacer rotar, por ejemplo, eso respecto al eje x, entonces nosotros vamos a tener en 3D más o menos una cosa así. Vamos a tener esta curvita acá, vamos a tener la curva grande acá afuera, una cosa así. Entonces, el método de los discos lo que nos pide es sacar una sección transversal de esto. Vamos a sacar una franja transversal de esta cosa. En este caso sería un área, no sé si se aprecia muy bien, un área transversal de este como cilindro con un hueco. Entonces, cuando sacamos esa área transversal, nos va a quedar siempre un círculo y con otro círculo más chiquitito. Y si se fijan, esos radios coinciden perfectamente con el valor de r de x y r mayúscula de x en cada lugar. Este que está acá, este es r de x, y este que está acá, el grande, es r mayúscula de x. Entonces la idea es tomar la integral de todas estas áreas sobre el dominio de integración, que por ejemplo pongamos que es entre a y b. Bueno, tal como lo habíamos dicho acá. ¿Sí? Aquí está el a y aquí está el b. No termina. Entonces esta área, bueno, es el área de un círculo menos el área del círculo pequeño. Entonces lo que vamos a hacer finalmente es esta a de x, vamos a estar integrando entre a y b, esta a de x que va a ser pi por el radio más grande al cuadrado menos el radio más grande al cuadrado, el radio más chiquito al cuadrado. Entonces, este es el método de los discos. Es, es importante que se fijen bien en qué eje están rodando. Por ejemplo, acá nosotros lo hacemos respecto al eje X, pero si la rotación fuera respecto al eje Y, tendríamos un problema. Y de hecho, aquí, por ejemplo, es donde el método de los discos fallaría. Si nosotros tratásemos de hacer girar esto para allá, el problema que tenemos es que, claro, el radio de acá nos va a dar constante. Esos dos radios. Si se fijan, porque nos van a quedar secciones transversales así. Esas son líneas rectas. El x igual a, x igual b. El problema es que se nos va a complicar la integración. ¿Por qué? Porque el y va a tener que estar moviéndose. Y acá se pone más complicado porque no es un cuadradito, acá no es una línea recta, sino que es una curva la que describe el límite inferior del y, ¿cierto? Que la variable uno integra de aquí hasta acá. Pero aquí no es una línea recta, no es una constante como acá cuando integramos en x. Entonces, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos integrar en el eje y, ahí tendríamos que usar el método de los cilindros, ¿sí? Y el método de los cilindros es similar. Es, tenemos, por ejemplo, en el plano XY tenemos, no sé, una gráfica así, una cosa así, hasta cierto valor. Bueno, esto es como el ejemplo más sencillo.
una cosa así, y queremos hacerla rotar respecto al eje Y. Esto es f de x. Entonces lo que hacemos es mirar esto tridimensionalmente, a ver si me sale, esto es algo así. Estamos rotando en el eje Y, ¿recuerdan? Aquí está este es X, Y, Z. Va a quedar una cosa así, más o menos. ¿Cierto? Es como un cilindro recto centrado en el eje Z, pero que le falta toda esta parte. ¿Sí? Si hiciéramos girar un cuadrado, nos daría un cilindro completo, o un rectángulo. Entonces, en este caso lo que hacemos es tomarnos un cilindro, una capa cilíndrica, también se le llama método de las capas cilíndricas, que es tomarnos uno de estos circulitos por acá. Nos tomamos un pequeño cilindro, por ahí, aquí me choco el cilindro, pero eso es lo que queremos integrar, ese que está ahí, el volumen de ese cilindro. Entonces, integrando sobre todo este radio, sobre todo esta distancia que está acá, podemos encontrar el volumen del sólido de revolución. Entonces, el volumen de este cilindro es 2pi por el radio, que el radio viene dado por la distancia entre el eje de rotación y el punto. Aquí, bueno, en este caso es x, esta es distancia entre eje y punto del eje de rotación, y por f de x, que es la altura. ¿Sí? Si aislamos ese cilindro, va a quedar una cosa así, y esta altura es precisamente esta altura, que eso es el valor de f de x, ¿cierto? Que es el alto de esta gráfica respecto al eje x. Entonces, f de x. Entonces lo único que tenemos que hacer es, bueno, este es el volumen de una capa. Entonces finalmente tenemos que integrar sobre todas las capas. En este caso es entre 0 y b. 2pi x f de x de x. Y esto es el volumen total. Esa es la diferencia entre los dos métodos. Este, como les digo, es un poco más versátil y siempre se van a encontrar con superficies, o sea, con sólidos que tienen al menos un lado recto. ¿Sí? Nunca se van a encontrar, a menos que sean en coordenadas polares, eh, o que tengan que hacerlo con el método de los discos, hay algunos que son distintos, pero normalmente queda alguno de los lados rectos. ¿Sí? Creo que por ahí podemos, me parece que uno de los que no coloqué es con un lado no recto. Vamos a revisar eso. ¿Ya? Entonces, hagamos, bueno, este es, ¿no? Me parece que este es. Determinemos volumen al girar la región acotada por y igual a x cuadrado y x igual a y cuadrado en torno al eje x. Entonces, ¿cómo nos queda la gráfica de esto? Grafiquemos el lado positivo porque, perdón, si hacemos girar en torno al eje x, claro. Si graficamos acá está el x, acá está el eje y. Y igual a x cuadrado es esta parábola, esta que está aquí. Y el x igual a y cuadrado, esto lo podemos escribir como y igual a raíz de x, o sea, esto que está acá. Ahí. ¿Dónde se juntan estas dos cosas? Bueno, podemos igualar. Donde los x son iguales o los y son iguales. Si nosotros queremos que y1 sea igual a y2, por ejemplo, podemos llamarlo este y1 y este y2. Entonces, como esta es raíz de x y este es x cuadrado, no, va a quedar un poco más complicado así. Como igual a las x, es más fácil. No, pues es lo mismo. X cuadrado igual a raíz de x. Claro, es lo mismo. Entonces acá elevamos al cuadrado porque estamos en un lado positivo, que es la cuarta igual a x. Entonces x por x al cubo menos 1 igual a 0. Entonces acá tenemos x igual a 0 y acá tenemos x igual a 1. Entonces nos dan esas soluciones. Las otras soluciones son complejas. Sí. Sí. Entonces tenemos aquí el 1 y bueno, esto es bastante bonito, así que queda 1 también acá. Entonces, lo que queremos hacer aquí es girar esto en torno al eje X. Entonces, lo que nos sirve acá es tomar una sección transversal. Si miramos esto, si lo miramos desde acá,
como desde el eje X para adentro, vamos a ver una sección transversal, algo así. Siempre van a ser círculos. Entonces, este radio que está acá afuera va a corresponder a la que está por encima. Recuerden que estamos girando en torno al eje X. Entonces, esta que está por aquí encima es la curva, esta es esta, X igual a Y cuadrado. Este aquí es X cuadrado igual a. Entonces, en términos de X, sí, también, en orden hacerlo así. Entonces, esto es Y igual a raíz de X, y esta que está acá, ese radio, y ese radio corresponde a Y igual a X cuadrado. ¿Sí? El chiquitito, el que está por dentro, es el X cuadrado, el que está por fuera es el X. Se me faltó eso un poco más claro. Ese es raíz de X, el que está acá afuera. Ese. Y el que está por dentro es el verde. Ese. Sí, no sé si se ve que cortamos por acá entre medio y tomamos esos dos radios. Entonces lo que hay que hacer ahora es integrar entre 0 y 1 pi por el radio más grande al cuadrado menos el radio más chico al cuadrado. Dame un segundo aquí. Ah, sí. Esto nos queda, sacamos el pi, integral entre 0 y 1, de, esto es x, raíz de x al cuadrado es x menos x a la cuarta, y esto nos da pi por, esto nos va a quedar x cuadrado medios menos x a la quinta sobre 5. Entonces, si se fijan, en 0 ambos se anulan, y en 1 podemos reemplazar directamente, este primer término nos va a quedar un medio, menos, y este término nos va a quedar 1 sobre 5, un quinto. Y esto es 3 pi décimo. Si es que no estoy comiéndome algún signo, déjenme revisar que aquí tengo anotado mi desarrollo. Sí, está bien. So, ese es ahí está, aplicamos el método de discos. Así que recuerden entonces que este factor de pi no es un 2pi, como en el de capa cilíndrica, es pi r grande al cuadrado menos r chico al cuadrado. So, lo importante acá es más que nada identificar cuál es el radio grande y el radio chico, porque si no nos hubiera quedado al revés. Los términos al revés y nos hubiera dado un volumen negativo. Si se fijan, si hubiéramos puesto x a la cuarta, este término primero, me hubiera quedado x a la cuarta menos x, la integral de eso, y nos hubiera dado un quinto menos un medio, que debe ser negativo. Bueno, obviamente sí que se fijan, si toman al revés estas capas, les va a dar con un signo cambiado, ¿no? En la mayoría de los casos. O sea, a ver, no, pues en todos los casos. Debería darle el signo cambiado, porque están integrando al revés, ¿no? Eso. Veamos el siguiente. Acá. Si calculemos el volumen que se genera al rotar en torno al eje Y, la región que está donde está el Y entre 0 y E a la menos X cuadrado, con X entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo luce esa región? Vamos a graficarlo acá. El E a la menos X cuadrado, esto no sé si lo han visto en algún curso de probabilidad, si es que han tenido, pero esto es similar, bueno, de aquí sale como la función más básica para una distribución normal, para una gaussiana. Entonces, esto es como una campana de Gauss. Entonces, aquí estamos tomando este lado, ¿no? Esto va a quedar algo así. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces, esa es la región que nos indica. Esta es la curva E y igual a E a la menos X cuadrado. Y ahí está, sí, ahí está. Entonces, podemos aplicar el método de las capas cilíndricas. Acá, si lo miramos 3D, X... Ah, no. ¿Cómo lo puedo hacer girar? El Z tendría que ir saliendo. X y Z. Entonces, esto sería una cosa así.
algo así quedaría el volumen. Queda como un cilindro abajo con la curva sobre la gaussiana íntegra. Ese pedacito es una sección transversal de esto. Ese es el volumen que queda. Entonces, aplicamos capas cilíndricas, podemos tomar un pedacito acá. Hicimos muchas rayas acá. Este pedacito, que es la capa cilíndrica, recuerden que estamos rotando en torno al eje Y. Entonces, la distancia respecto al eje de rotación es la distancia, se fijan acá, esa es la distancia que tomamos acá en el método, esa es la distancia entre el eje de rotación y el punto, y esa distancia es X. Normalmente van a encontrar X, en algunos libros sale como X menos L, creo que en el apunte del curso sale como X menos L, pero L es la recta donde está el eje de rotación, así que es lo mismo. En este caso L es igual a 0. Entonces vamos a tener el área del cilindro, perdón, el volumen del cilindro de cada uno nos va a quedar 2pi por x por f de x, que es e a la menos x cuadrado, que es el alto de esta cosa. Si se fijan, esta distancia es justamente y igual a e a la menos x cuadrado. Entonces el volumen total es la integral, en este caso integral entre 0 y 1, de esta cantidad que está acá. 2pi por x por e a la menos x cuadrado de x. Entonces aquí voy a sacar solo el pi, 0 a 1, 2x e a la menos x cuadrado de x, y esto se resuelve con una sustitución. Entonces aquí hacemos u igual a menos x cuadrado de u igual a menos 2x de x. Cuando x vale 0, entonces u vale 0. Cuando x vale 1, u vale menos 1. Y aquí este signo, si se fijan acá, me va a quedar un signo menos, que va a estar acá dentro de la integral, pero los límites de integración son entre 0 y menos 1. Entonces lo que voy a hacer es no colocar ese menos e integrar entre menos 1 y 0. Entonces esto es pi por la integral entre menos 1 y 0 de, bueno, este es el diferencial completo, y nos va a quedar e a la u de u. Sí, aquí no sé si lo hice muy rápido o se entendió bien la sustitución. Como ustedes han integrado todo el semestre, no quiero, como para no detenerme tanto en... ¿Entienden, cierto? El signo menos que sale de la sustitución se cancela con el límite invertido. ¿Sí? Ya, Sí, sí. vale. Entonces esto queda, bueno, la integral de la exponencial es la misma y nos va a quedar pi por e a la 0 menos e a la menos 1. Que esto es pi por 1 menos 1 sobre e. Ese es el volumen. ¿Vale? Bueno, me interrumpe si es que tienen dudas. Quería verla. ¿Puse otra de volumen? Déjeme ver. No, hagamos acá. Hagamos otra. Aquí hay métodos donde, o sea, hay ejemplos donde ambos métodos son intercambiables. Por ejemplo, aquí quería poner este. Este es, ¿cuánto era? Aquí vale un 4, 2. Esto es la curva y igual a raíz de x. Y la vamos a hacer girar respecto al eje y. Entonces, aquí podemos aplicar los dos métodos. Si aplicamos, por ejemplo, el de viscos, lo tendríamos que aplicar en el eje y. ¿Sí? Porque estaríamos viendo una sección transversal. Es muy fea la sección transversal. Si miramos esto así, nos va a quedar una cosa así. Ese es el volumen. No soy muy bueno dibujando esas cosas, pero creo que se entiende. X y Z. X y Z está bien. Ya. Entonces, una de las secciones transversales nos va a quedar, por ejemplo, si tomamos esta, nos va a quedar una circunferencia grande,
Perdón. La circunferencia sería completa. Ahí está la sección transversal. Este es como el circulito más chico. Ahora sí. Entonces, nos va a quedar un círculo grande y un círculo chiquitito. Este radio chiquitito vendría siendo la función que está acá, que en este caso es, si se fijan, es esto, ¿cierto? Ese es el radio de esa circunferencia. ¿Y qué es eso? Eso es x. Eso es x. Pero aquí no tenemos x, acá tenemos raíz de x. Entonces, si pasamos raíz, como si le damos al cuadrado, esto nos va a quedar y cuadrado. Entonces, esta que está adentro es y cuadrado. Y el radio de afuera, si se fijan, es constante, igual a 4, porque es una línea recta con la que estamos integrando acá. Esta es la región completa. Entonces, esto es 4, entonces este radio va a ser constante, este, igual a 4. Entonces, ¿qué nos dice el método de los discos? Nos dice que el volumen es la integral, en este caso sería, estamos integrando verticalmente, así que hay que tener ojo porque es entre 0 y 2, entre 0 y 2 de pi por el radio de afuera al cuadrado, que es 16, menos el radio de adentro al cuadrado, que es i a la cuarta de i. Y esto da pi por, esto va a quedar 16i, 16 por 2, esto es 32, menos 2 a la quinta sobre 5. Y esto da 128 pi sobre 5. Si hacen el cálculo acá, esto queda 32 por 5, bueno, ahí pueden hacer el cálculo. Queda 128 pi sobre 5. Si lo hacemos con el método de capa cilíndrica, nos va a quedar muy similar. Lo podemos tomar de acá mismo. Este es el pequeño diferencial de volumen, aquí. Entonces, la distancia respecto al eje de rotación es x y la altura es y. Entonces, el volumen de un cilindro sería 2pi por x, que en este caso es x por y, que es raíz de x. ¿Cierto? Esta es la altura, y. O sea, aquí vamos a integrar en x. Vamos a integrar por todas las capas cilíndricas consecutivas que hay. Entonces, la integral entre 0 y 4 del volumen de un cilindro de x es integral entre 0 y 4 de 2pi x raíz de x de x. Y esto es 2pi, esto es x a la 3 medios, nos va a quedar x a la 5 medios sobre 5 medios, entonces va a quedar un 2 quintos, x a la 5 medios, entre 4 y 0, y esto es 4pi sobre 5, x a la 10, perdón, 2 a la 5 por 32. Y esto es 128 pi sobre 5. Entonces da el mismo resultado, si se fija. Aquí ojo que estamos integrando en dos cosas distintas. Cuando hacemos una revolución respecto al eje Y, en este caso, el método de los discos nos va a hacer integrar en Y, integrar en el eje en el que estamos haciendo la revolución. Porque desde esa perspectiva nosotros podemos ver esta figura. Esa figura va a ir cambiando, ¿cierto? El radio de adentro en este caso es el único que va a ir cambiando. Y ese radio de adentro viene dado por un término que depende de I. Entonces lo hacemos que dependa de I e integramos sobre todos esos discos infinitesimalmente delgados. O sea, aquí uno considera el grosor un DI. En cambio, en el método de las capas cilíndricas, no necesariamente vamos a integrar respecto al mismo eje en el que estamos rotando. ¿Sí? De hecho, si fuera un eje fuera del origen, tenemos que hacer todo un cambio de variables para integrar sobre ese eje, es más complicado. Pero aquí se hace más sencillo, porque como tenemos la rotación sobre x igual 0, o sea, el eje y, podemos tomar directamente esta distancia, que sale x, siempre va a ser x cuando estén rotando sobre el eje y esta altura es y, o f de x. En este caso le hicimos raíz de x. Entonces simplemente multiplicar esas cosas e integrar, insisto, en x. Porque estamos tomando todos estos cilindros chiquititos que se están moviendo respecto al, o sea, alrededor del eje y, pero a lo largo del eje x. Esa es como la idea general. Entonces, cuando no les sirve un método, apliquen el otro. O sea, idealmente,
como consejo, el de discos suele ser más rápido, pero suele ser menos útil en una cantidad de casos. O sea, hay varios casos donde el de discos no sirve, pero el de cilindros sí va a salvar. Está bien. Entonces, ¿qué más queda? Ah, aquí hay otro. También me falta anotarlo. Déjame anotar el enunciado. Ah, pero lo puedo copiar y pegar, más fácil. Está esto. Ahí está. Ya. Hagamos este. Hay que calcular el volumen del sólido, cuya base es una elipse, 9x cuadrado más 4y igual a 36, y las secciones transversales son perpendiculares al eje X, son triángulos isósceles con hipotenusa en la base. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, la idea es sacar esta región. Esta ecuación, bueno, dividimos por 36 para dejarlo en la forma como canónica que uno escribe las cónicas, y esto va a quedar x cuadrado sobre 9 sobre 36 es 4, acá abajo, más y cuadrado dividido en 9 igual a 1. Entonces esta región tenemos un semieje de largo 4 acá, un semieje largo 6, menos 3, nos va a quedar menos 3. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por dibujar una elipse, algo así. Entonces, dice las secciones transversales del sólido son perpendiculares al eje X, o sea, son verticales. En este caso va a ser una cosa así. Esa va a ser la sección transversal, o sea, la base. Y dice son triángulos isósceles respecto a... O sea, son triángulos isósceles donde la hipotenusa es esta base. Entonces, esto lo vamos a llamar H, la hipotenusa H. Si nos dicen que las secciones transversales son con hipotenusa en la base, son triángulos isósceles, recuerden que el volumen siempre va a estar dado por la integral sobre todas esas regiones transversales, todas esas secciones transversales, ¿sí? Que es justamente el fundamento del método de los discos. Todas las secciones transversales son círculos con un orificio, que también es un círculo. Entonces, integrar sobre todas esas áreas es sacar el volumen, que es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, dice, la sección transversal es un triángulo isósceles con hipotenusa en la base, entonces vamos a tener una cosa así. Va a ser la H, y estos son dos catetos, por ejemplo, hagámosle C. Aquí hay un ángulo recto, aquí hay 45 grados, aquí hay 45 grados. Entonces, ¿cómo sacamos la medida de esto? La medida de esto, si se fijan, H es igual a 2 veces este trocito que está acá, este. Y esto corresponde precisamente a I. Entonces lo que hay que hacer de acá es despejar la I. ¿Cómo despejamos la I? Bueno, despejamos la I con, ¿cierto? Va a quedar con un más o con un menos, pero el largo va a quedar el mismo, porque esta elipse está centrada en el origen. Es simétrica respecto al eje X. Entonces si despejamos acá, nos va a quedar, despejar aquí el ladito, nos va a quedar I cuadrado igual a 1 menos, perdón, I cuadrado igual a 9, 1 menos x cuadrado sobre 4. Entonces, I es más menos 3 por la raíz de eh, 1 menos x cuadrado, que quiero sacar el 4. Sale como un 2. No, mejor lo dejo así, ¿no? 1 menos x cuadrado sobre 4. Puedo multiplicar por 4. A ver, esto para que quede más bonito. Más menos. Multiplico por 4. Por... No, un segundo. 2i. Yo me comí algo. X cuadrado menos 4.
1 menos x. Lo voy a simplificar de nuevo. Me salté muchos pasos en el desarrollo que escribí yo. Dejamos y cuadrado sobre 9 igual a 1 menos x cuadrado sobre 4 igual a un cuarto, 4 menos x cuadrado, si más fácil trabajarlo. Entonces, y cuadrado es igual a 9 cuartos, 4 menos x cuadrado, ahí sí. Y es igual a 3 medios más menos 3 medios raíz de 4 menos x cuadrado, ahí sí. Entonces, bueno, tomamos el positivo. 3 medios raíz de 4 menos x cuadrado. Y la hipotenusa, como habíamos visto, esa hipotenusa es todo este largo, que es precisamente 2i. Entonces, h, voy a borrar esto, eso nos quedó. Eso. Entonces, h, que depende de x, significa porque el i depende de x, estamos en una función de x, es 3 por la raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Y cuál es el área de este triángulo? Que es el área que tenemos que integrar. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, el área que tiene este triángulo es un medio de c cuadrado, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Entonces, base por altura dividido en 2. Pero en un triángulo rectángulo isósceles, como este, tenemos que c por raíz de 2 es h, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si tuviéramos un triángulo de lado 1, 1, habría que multiplicar ese 1 por raíz de 2 para obtener la hipotenusa. Entonces, eso es un medio, raíz de 2h al cuadrado, es h cuadrado sobre... Ah, no, perdón, eso es c, aquí. C es h sobre raíz de 2. Estaba despejándome. El cateto es h sobre raíz de 2 al cuadrado. Esto queda h cuadrado dividido en 4. Entonces el ax. Y esto nos queda un cuarto por h cuadrado, que es 9 por 4 menos x cuadrado. Sigue elevando al cuadrado esta expresión de la hipotenusa. Eso. Entonces, finalmente lo que hay que hacer es integrar. El volumen es la integral, y ahora, ¿desde dónde hasta dónde? Esta integral va entre menos 2 y 2. Ahí se mueve el, no sé por qué no tengo un 2, un 4 acá, esto es 2, del semieje. Entonces la integral va entre menos 2 y 2, y es de 9 cuartos, 4 menos x cuadrado. Sacamos el 9 cuartos. Esto es simétrico respecto al eje x, ¿cierto? El área entre menos 2 y 0 es la misma que el área entre 0 y 2. Sí, porque de hecho si ustedes se fijan acá, esta función es par. F de x igual a f de menos x. Entonces podemos, como estamos integrando sobre un dominio simétrico, podemos multiplicar por 2 e integrar entre 0 y 2, ¿no? Esto es 4 menos x cuadrado de x, y esto es 9 medios. Esto va a quedar 4x menos x al cubo tercios entre 2 y 0. Esto es 9 medios. 8 menos 8 tercios. 9 medios. Estos son 24 menos 8, 16 tercios. Y eso es, va a quedar un 3 arriba, va a quedar un 8 arriba, esto es 24. Este es el volumen. Sí, es como una, es rara la figura, no sabría, no me quiero arriesgar mucho a dibujarla. A ver. Uno tiene la elipse acá, y aquí hay como triángulo. Es rara la figura, tiene aquí un arco que son las cúspides de estas pirámides. Son como raro. No sabría a qué hacer a qué hacer la similitud. No se me, no se me ocurre qué cosa tiene esta forma. Como el costado es así, pero si uno la ve desde acá es un triángulo, y si uno la ve desde acá es un semicírculo. ¿Semicírculo? Sí, un semicírculo. Eso. ¿Alguna duda con este ejercicio? Algo así yo creo que les pueden preguntar en un control.
porque no creo que les pregunten algo, perdón, en el certamen, no creo que les pregunten algo del tipo, algo como esto, porque esto es más directo. Puede que sí, a lo mejor les preguntan algo tan directo, pero si no, revisen ejercicios de este tipo. ¿Sí? Recuerden que para resolver estos ejercicios, lo que tienen que encontrar es el área, en función de alguna de las variables. Aquí, bueno, aquí lo hicimos respecto a X, integramos en X, porque las secciones transversales son respecto al eje X, ¿sí? Son acá, verticales. Entonces podemos despejar Y en función de X. Pero si no, a lo mejor hubiera sido más útil integrar al revés. En este caso nos hubiera quedado más feo las secciones transversales, no las habríamos podido sacar. Pero en otros casos pueden integrar respecto a Y. Hay que tener precaución con fijarse en qué límites tienen que integrar esto. Vale. Ya. Hagamos una pausa. Esto es lo de cálculo. Hagamos una pausa un ratito y seguimos a las 6:10. No sé si alguien tiene alguna duda. Voy a pausar la grabación. Ups. Ahí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Terminemos la convergencia de estas series. Veamos la primera. Acá. Ahí está. Mire, acá hay un ejemplo de un desarrollo. Este es un ejemplo de un método para poder hacer esto que está equivocado, ¿sí? Una cosa que uno podría decir acá inmediatamente es que esto es menor a la serie de n igual a 1 hasta infinito de 3 a la n sobre 2 a la n. ¿Sí? Y esto es una serie geométrica con r igual a 3 medios, que es mayor que 1. Entonces esto diverge. Y por lo tanto esto diverge. ¿Eso por qué está malo? Eso está malo porque no nos, el hecho de que una serie acote por arriba y diverja no nos dice nada sobre esta. Por ejemplo, si tenemos la serie n igual a 1 hasta infinito de 0, esto claramente es menor que esta serie que está acá, de 3 medios a la n. Y esta serie diverge, pero esta serie claramente no diverge, esta serie converge, es siempre 0. ¿Sí? Entonces esto es convergente y esto es divergente. Entonces por eso acotar por arriba por algo divergente o de la misma forma acotar por abajo por algo convergente no nos dice nada respecto al comportamiento de la serie con la que estamos comparando. Entonces la forma correcta de hacer esto es, bueno, una de las formas correctas, estoy seguro que hay varios criterios que se podrían aplicar acá, pero una de las formas es intentar separar esta serie. Entonces, bueno, como la suma separa, hacemos n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la n, más suma de n igual a 1 hasta infinito, 3 a la n sobre 2 a la n. Entonces, igual, estamos con una igualdad. Esto es r igual a un medio, es una serie geométrica con r igual a un medio, converge. Y esto, bueno, por lo que habíamos dicho antes, este tiene r igual a 3 medios, diverge. Entonces, uno estaría tentado acá a decir que esto diverge directamente. Y efectivamente, porque esto es una suma de términos, aquí estamos separando la serie, igual que las sumatorias normales, podemos perfectamente separar los términos. Entonces estamos sumando un término convergente con un término divergente. Entonces, bueno, este término convergente no va a poder jamás anular este término divergente. Recuerden que ni siquiera si este término, si está multiplicando estas dos cosas, si está multiplicando este término con este otro, las series divergentes siempre ganan. Cuando este término, por ejemplo, es convergente, se van a cero, hay, todos los detalles, como les digo, están en el apunte o en el apunte que les mandé yo. Pero hay ejemplos de cuando pasa cada cosa. Que de hecho vimos uno la semana pasada, con un producto de series, donde los términos, este se va a cero y este diverge. ¿Sí? Perdón, converge.
No, este es el caso contrario, cuando en vez de irse a cero, esta diverge. Entonces, si se fijan acá, separamos uno de los términos en el que separamos es una serie divergente. Entonces, esto quiere decir que en realidad esta separación está incorrecta, pero no que nos da un resultado incorrecto, sino que en realidad esta cosa completa diverge. De hecho, si se fijan, este término crece exponencialmente más rápido que este. Los dos tienen crecimiento exponencial, pero este va a ser 3, solo el 3 a la n, 3, 9, 27, y este va a ser 2, 4, 8, 16. ¿Se fijan? Aquí es el mismo comportamiento que la serie geométrica a largo plazo. Este 1 técnicamente no afecta a la divergencia o a la convergencia de esta serie. Que de hecho es justamente lo que se ve reflejado acá, cuando vemos que este término pequeño converge. ¿Sí? Porque agregar 1, o si hiciéramos una n, incluso si por ejemplo pusiéramos acá en esta serie, perdón. Si esta serie la transformáramos en algo como esto, igual a 1 a infinito de algo como esto seguiría siendo divergente, porque podemos hacer esta misma separación, nos va a quedar, bueno, el primer término 3 a la n sobre 2 a la n, más el segundo término que es este, 1 hasta infinito, n a la 1000 sobre 2 a la n. Pero resulta que esto, asintóticamente, esto crece más rápido. Sí, de hecho pueden ver el límite. Si analizan, recuerden que convergente, entonces límite de los términos es 0, no al revés. Entonces, si decimos que esto es convergente, este límite tendría que ser 0. Y pasa justamente eso. Si fijan, el límite, acá nosotros podemos aplicar 1000 veces L'Hopital. Esto va a bajar un 1000 factorial, pero va a quedar un n a la 0. Y esa constante no afecta nada porque esto se va a 0. Esto se va a 0. Ese término. Recuerden siempre, bueno, como les he dicho, que las exponenciales, este 2 a la n lo podemos reescribir, no sé si habrán visto en Mate 1 esto, como e a la n por logaritmo natural de 2. Este tipo de fracciones siempre se van a cero cuando tenemos una exponencial abajo. Y cuando tenemos una exponencial arriba, siempre diverge. Ningún polinomio le puede ganar a un factor exponencial. Veamos el siguiente. Este de acá. Esto. Acá podemos hacer fracciones parciales, porque este término huele telescópico. Esto es una cosa similar a lo que hicieron en Mate 1 con sumatorias, de separar en fracciones parciales algunas sumatorias, o lo que hicieron al principio de Mate 2, cuando tenían que ser integrales de este tipo. Y esto, si es que lo estoy haciendo bien, esto queda 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Ese término. Déjenme revisar. Claro, está bien. Sí, porque si juntamos estos dos términos, esto va a ser n más 1 sobre n más 1, menos n sobre n. Esto queda 1 sobre n más 1. Sí, es bueno que tengan esta presente cuando hay un producto de términos consecutivos en el denominador. Entonces, esta serie, ¿cómo la podemos escribir? La podemos escribir como la serie de n igual a 1 a infinito. Separamos, acá tenemos 1 sobre e a la n más la serie de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Esta serie tiene r igual a 1 sobre e, que esto es menor que 1, así que converge. Y esta que está acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, este término es igual a, podemos hacer el límite, cuando acá tiene infinito, de las sumas parciales. Recuerden que eso es lo mismo que el valor de la serie completa. 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y esto nos va a quedar el primer término,
que es, aunque un límite, el primer término, que es 1 sobre 1, menos 1 sobre k más 1. Y esto en el límite, eso se va a 0. Y esto es 1. Así que este también converge. Entonces, como es la suma de dos cosas convergentes, entonces la suma completa converge. Sí, ese es el tipo de análisis. Esto de las sumas telescópicas, de las series telescópicas, para hacerlo más sencillo también pueden hacer esta cosa del límite que hice yo acá. Así que recuerden que este infinito es un símbolo nomás, que lo podemos reemplazar con un límite, siempre que haya infinito. Y lo mismo recuerden cuando vieron integrales impropias, que vieron por ejemplo la integral de f de a hasta más infinito, que esto es lo mismo que el límite, cuando k tiene más infinito, la integral entre a y k de f. Es lo mismo. Sí, sacar los infinitos y dejar las sumas parciales, que estas sumas parciales son sumas parciales telescópicas, son cosas que por ahí debe estar la fórmula en sus cuadernos de mate 1 eh, escondida, pero eso, es la misma idea. Vale, ¿qué más nos queda? Si lo voy a copiar acá en una nueva página mejor. Tenemos la enésima suma parcial de esta serie con término a sub n, es esto que está aquí. Determinemos a sub n y el valor de la serie completa. Entonces, nosotros sabemos que una suma parcial es, perdón, el, el término anterior, a ver, ¿cómo es esto? Sn menos a sub n. ¿Cómo lo anoté acá? Ah, perdón. La suma es el último término más la suma de los n-1 términos. Ahora sí. Se hace así, tenemos, por ejemplo, todos estos puntos, acá n puntos, y queremos encontrar el término general, bueno, esto le llamamos a sub n, y esto que nos queda, aquí hay n-1 puntos, o sea, la suma de esto va a ser Sn-1. La suma de todos estos es Sn. Entonces, Sn es la suma parcial de los n-1 más el último. Si reemplazamos, recuerden que nos dan la forma de la suma parcial. Entonces tenemos 3 menos n por 2 a la menos n, o la a sub n, más 3 menos, bueno, aquí donde hay n, reemplazamos con n-1, por 2 a la n-1, nos va a quedar menos n más 1. ¿Sí? Esto lo hacemos igual a, bueno, estos 3 lo podemos cancelar. Estos 3 los podemos cancelar. Y nos queda, pasamos este para allá. Y nos queda a sub n igual a menos n por 2 a la menos n, más, separemos acá, n por 2 a la menos n más 1, menos, esto queda con menos, claro, me pasa para allá cuando cambio el signo menos, y nos queda menos 2 a la menos n más 1. Esto es menos n por 2 a la menos n, aquí podemos bajar estos más 1, entonces va a quedar así, menos 2 por 2 a la menos n. Y esto podemos tomar factor común de 2 a la menos n por menos n más 2n menos 2. Esto es igual a 2 a la menos n por n menos 2. ¿Sí? Aquí está el término de la sucesión que estamos poniendo dentro de la serie. Y el valor de la serie, recuerden que el valor de la serie, si le llamamos a este s, s es el límite cuando n tiende a infinito de los s sub n. O sea, es el límite de la sucesión, esto lo podemos ver como una sucesión, de las sumas parciales. Entonces, el límite de esta sucesión es, tenemos la forma general de
S sub n, que nos lo dan acá, el límite de 3 menos n a la, o sea, por 2 a la menos n. Y esto es 3 menos el límite, cuando n tiene infinito, de n sobre 2 a la n, y bueno, por el mismo argumento del ejercicio pasado, esto se va a hacer. Nos queda 3. Ese es el valor de la serie. ¿Sí? Entonces recuerden, importante ¿qué cosa que tienen que recordar de este ejercicio? Esto es importante. Cuando uno quiere calcular el valor de la serie, el valor completo de la serie, es el límite de la sucesión de las sumas parciales. Entonces, ¿qué quiere decir el límite de la sucesión de las sumas parciales? Quiere decir que primero estamos tomando esto, después estamos tomando más puntos, estamos tomando más puntos, más puntos, más puntos. Entonces, si esta serie converge, este límite va a existir y va a ser la suma de todos los puntos, que es haber tomado el límite de las sumas de los primeros n puntos. Saldría, más que nada. Sí, no sé si hay alguna duda. Creo que no hay nada en el chat. No. Veamos cuál queda. Este ya lo vimos. Y nos queda este. Este está bueno. Ya. El problema 5 nos dice que determinemos los valores de P para que esta serie, esta aquí, sea convergente. Entonces, ¿qué le podemos hacer a esta serie? Si se fijan, acá hay un logaritmo natural de un logaritmo natural. Esto no es tan bonito de separar. Quizás si hiciéramos una sustitución para despejar este logaritmo natural, una cosa como u igual a logaritmo natural del logaritmo natural de n, nos quedaría de u igual a 1 sobre logaritmo natural de n por la derivada de lo que está dentro, que es 1 sobre n. Y está eso acá. Entonces, recordemos que uno de los criterios que podemos usar acá es que la serie, en este caso podemos tomar n igual a 3, perfectamente podemos tomar n igual a 3 a sub n, converge, sí, solo sí, la integral entre 3 e infinito de a sub n, en este caso lo queremos tomar como una función de x, converge. Aquí quizá a sub x, bueno, es la función que nos arroja todos estos valores. Entonces veamos el criterio de la integral. Probemos esto porque si se fijan con una sustitución, pudimos despejar esto. Nos va a quedar un 1 sobre u a la p. Entonces, probemos la convergencia a través del criterio de la integral. Ese vamos a usar. Entonces vamos a sacar la integral entre 3 e infinito de, tomamos f de x, que nos arroje los valores como 1 sobre x por logaritmo natural de x por logaritmo natural del logaritmo natural de x a la p. Esa es nuestra función. Entonces eso es lo que vamos a integrar. X, logaritmo natural de x, logaritmo natural de x a la p de x. Entonces aquí podemos usar esta sustitución que está acá en rojo. Esto nos va a quedar la integral cuando x igual a 3, u es logaritmo natural del logaritmo natural de 3 hasta infinito. Infinito porque recuerden que el límite del logaritmo de infinito es infinito. Esta serie no, o sea, la función no tiene un punto crítico, entonces siempre va a crecer no es acotada por arriba el logaritmo en su dominio. Y esto nos queda el de x sobre x logaritmo natural de x. No me faltó acá escribir esto. Ahí. Entonces, todo eso es el de u. Y nos va a quedar 1 sobre u a la p. Y esto les debo recordar a los criterios de convergencia de las integrales, que lo vimos hace como 2 o 3 ayudantías. Entonces, esto es mayor que 0. ¿Sí? Recuerden que no estamos en el caso integral de 0 a infinito, porque habría que separarlo en 0, 1 y en 1 infinito. Bueno, aquí hicimos eso en una de las ayudantías. Pero aquí no, aquí estamos integrando desde un valor positivo. El logaritmo natural de 3
es, bueno, 3 es un poquito más grande que e, entonces logaritmo natural de 3 es un poquito más grande que logaritmo natural de e, que esto es aproximadamente 1. Entonces, el logaritmo natural del logaritmo natural de 3 es aproximadamente, eh, perdón, es mayor al logaritmo natural de 1, que esto es 0. Esta es la forma de, aplicando logaritmo de nuevo a esta igualdad. Perdón, no sé por qué le puse aproximadamente. ¿Sí? El logaritmo natural de e es 1. Ahí sí. Aplicamos el logaritmo natural de nuevo y nos queda que esto es positivo. Y esta integral, bueno, esta integral la conocemos y esto converge. ¿Recuerdan la mnemotécnica o la estrategia para recordar el valor de p si es mayor a 1 o menor a 1? Esto es el intervalo grande, ¿cierto? El intervalo chiquitito, el que habíamos mencionado, era entre 0 y 1, ese chico. Entonces p tiene que ser menor a 1. El intervalo grande es 1 a infinito, o cualquier número positivo en realidad a infinito. Este es grande. Entonces p es mayor que 1. Entonces esto converge si y solo si p es mayor que 1. Y está resuelto. ¿Cuál hubiera sido una forma incorrecta de resolver este ejercicio? Déjame copiarlo. ¿Listo? Una forma incorrecta de resolver este ejercicio hubiera sido, que es un buen approach, pero para otro tipo de ejercicio, o sea, como para otros ejercicios de este tipo, solo que no para este, es notar, bueno, si hacemos el gráfico más o menos a la rápida, de n, de logaritmo natural de n, y el logaritmo natural del logaritmo natural de n, nos va a quedar, o si lo hacemos continuo, nos queda x, ¿no? X en vez de n, logaritmo natural de x, acá está el 1, este es el logaritmo natural de x, aquí está e. Entonces, de aquí podemos observar que independiente de dónde estemos, bueno, tiene que ser eh, mayor que 0, ¿cierto? Entonces, x mayor que 0, entonces tenemos que x es mayor que el logaritmo natural de x y que eso es mayor que el logaritmo natural del logaritmo natural de x. Entonces, lo que podemos hacer acá es invertir todo. ¿Cierto? Cambiando el signo de la desigualdad. Entonces, podríamos decir que esta suma es, es, eh, es mayor, esta suma que tiene estos términos, esto, la suma, 3, esto sería mayor que la suma de, un segundo que me confundí con el signo. Claro, sea mayor, igual a 3, infinito, 1 sobre, bueno, este es 1 sobre n, 1 sobre el logaritmo natural es mayor que 1 sobre n, y esto 1 sobre n a la p, que este es 1 sobre n a la p. Entonces, esto nos queda la suma de n igual a 3 a infinito de 1 sobre n a la p más 2. Aplicando el mismo criterio de la integral, uno diría p mayor o igual que 1. Perdón, p más 2 mayor que 1. ¿Sí? Aplicando el mismo truco que hicimos, el mismo criterio. Haciendo esta integral, esto que está acá, nos quedaría, ahí sí, p más 2 mayor que 1. O sea, p mayor que menos 1. Pero ¿cuál es el problema? Que eso nos dice que es convergente, pero acota por abajo. Entonces eso no nos sirve. No nos sirve para determinar cuáles son los valores de P para los cuales esto que está arriba, que es superior, o sea, que es superior, que es mayor, converge. Nos sirve para determinar los valores donde converge esto. Pero esto es menor. ¿Sí? Si pudiéramos acotar por acá arriba, si pudiéramos acotar superiormente esta serie, ahí sí podríamos sacar conclusiones. Pero en ese caso se vuelve más difícil, porque habría que sacar cotas para X. Entonces se vuelve un poco más engorroso hacer este tipo de procedimiento. Pero para que tengan en cuenta eso, o sea, siempre revisen
el orden de las desigualdades. En este caso, podrían haber concluido y probablemente les coloquen en una alternativa, si es que este problema hubiera estado en un certamen o en un control, les hubieran colocado esta alternativa. O sea, a alguien se le iba a ocurrir acotar así e iban a poner esto. Entonces, para que tengan bien en cuenta que puede ocurrir esto. ¿Sí? Como les digo, todos los detalles los traté de escribir lo más claro posible en el resumen de sucesiones y series, así que realmente les recomiendo que lo miren. ¿Y qué hora es? Esos son los ejercicios. Déjenme ver si es que alguno, porque nos han mandado 3 ayudantías para hacer en 2 sesiones. Entonces, estaba eligiendo ejercicios de algunas, para tratar de no hacer cosas que no hayan visto todavía. Déjenme ver si es que vamos por acá. No, yo tomé todo ese ejercicio, hicimos todos los de esta ayudantía, hicimos todos los de esta. Sí, más que nada, eso. Estaríamos listos entonces. La última ayudantía, o penúltima, ahí depende de cómo vayan las cosas las semanas que vienen. La última ayudantía, o penúltima ayudantía, como les digo, sería de área de sólidos de revolución, las longitudes de arco, si es que veo que lo van a preguntar, porque tengo que fijarme bien en la materia. Series condicionalmente convergentes, absolutamente convergentes, ¿qué más queda? Y series de potencia y series de Taylor. Eso sería lo último. ¿Sí? Les voy a enviar ejercicios. Eh, Voy a hacer las consultas con los profes respecto a si es que van a tener hartos ejercicios de esta parte, porque si es así, durante la semana les voy a grabar unas cápsulas con ejercicios de convergencia condicional y convergencia absoluta, en caso de que sea un poco más urgente, como para que no estemos tan apurados la última sesión. Sí, no sé si han tenido algún problema con el material que está subido. Voy a dejar de compartir ahora. Perdón, voy a dejar de grabar.